Era probablemente una noche cálida de verano en Tucumán y a las 8 de la noche del 11 de febrero de 1940 nací yo. En realidad no me acuerdo nada de cuando nací. Sería muy raro que uno cuando es recién nacido se acuerde. Pero sí puedo reconstruir cosas que pienso que habrán sido de determinada manera. Una cosa interesante es que no fue en un hospital o sanatorio, fue en la casa de mis abuelos en Tucumán, con una partera que me trajo al mundo, probablemente me bañó, me puso unos pañales y quedaron sorprendidos, embelesados y llenos de alegría. Mi mamá, probablemente mi papá no estaba, mi papá no estaba nunca. Mis abuelos maternos, Sara y David, y probablemente mi tía Lili, que era jovencita en ese momento. Ahora, con el tiempo, me di cuenta de que a las 8 de la noche eran las 5 de la mañana en Polonia, del día 12 de febrero. Y el 12 de febrero, ya mi gente, los judíos, sufrían, estaban siendo torturados, cremados, abusados, en el mismo momento que yo estaba naciendo. Uno nacía, otros morían. Nunca tomé conciencia de eso hasta que fui bastante más grande, hasta que visité Auschwitz, leí libros de guerra y me di cuenta que eso estaba pasando en ese momento. Dos dimensiones diferentes. Yo naciendo en el calor, la seguridad y la tranquilidad de Tucumán, rodeado de mis seres queridos, con la seguridad de que no me iba a pasar nada, y otra gente como yo en Polonia estaba sufriendo, estaba muriendo, y por ahí algún bebé como yo nacía en el frío y mataban a su mamá. No sé lo que pasaba. Algo de eso pasó porque fue lo que leí muchas veces durante los años. Así que pasado el momento de mi nacimiento y la felicidad de todos los presentes, mi abuelo David, mi abuela Sara, mi tía Lili, mi mamá, probablemente mi tío Enrique estaba ahí, que vivía en la casa, y supongo mis abuelos paternos. Mi abuela paterna había muerto ya, mucho antes, 2 o 3 años antes. Yo nací el 11 de febrero de 1940, pero mi abuelo paterno sí, Jaigele lo llamamos, con Y, que era Abraham Helbart. Y mis tías, Regina, Blima, todas las tías queridas, todos habrán estado ahí. Supongo que les habrá parecido, sin ser presuntuoso, maravilloso que yo nazca. Después vino el momento de mi bris. Y es una cosa impresionante pensar que a uno le van a hacer eso. Pero en ese momento yo era muy chiquito. El que fue a hacer la artística obra de hacerme judío oficialmente fue el Shohet Liebfeld, Abraham Liebfeld. Después te lo deletreo. Y Liebfeld estaba como... Mis abuelos estaban en mitad de cuadra, Crisóstomo Álvarez 578, y Liebfeld estaba en la esquina, digamos. Y tenía una tintorería. Pero también hacía de Shohet, o sea, cortaba pititos, y también le podía llevar una gallina para que la mate con el rito judío. O sea, tenía toda una gama de servicios interesantes, digamos. Podías llevarle tu camisa, que la limpie, hacerle que bautice a tu bebé y llevarle un pollo que lo mate ritualmente. No está nada mal. Yo no creo que hoy en día haya gente que haga eso.
Según mi mamá me contó después, hubo Miñen, estuvo todos los hombres, además estaba mi abuelo paterno, mi abuelo materno, algunos señores del barrio, alguna gente que conocí, por ahí mi tío Chique, mi tía Chela, quién sabe si mi tío Yankef, y la tía Reisele y los parientes, más jóvenes y menos jóvenes, todos que aparecen en fotos de familia por todos lados, y me circuncidaron. Y según mi mamá, yo dormí. Así que no queda ningún trauma. Después de eso habré estado, y ya estoy reconstruyendo cómo habrán sido las cosas. Mis padres vivían en Catamarca, era unas 8 horas de ómnibus por un camino horrible, con una cuesta que te podías caer con el ómnibus, pero bueno, por supuesto nunca nos caímos. Y yo creo que mi mamá, después de un tiempo, me habrá llevado a Catamarca, porque era el hogar de ella, con mi papá. Me trajo a Tucumán a nacer, como hacen las golondrinas que vuelan miles de kilómetros para que sus vástagos nazcan en otro lado y después se vuelven otros miles de kilómetros. En mi caso eran 238 kilómetros. O sea que fui una golondrina de corta distancia en un ómnibus todo desvencijado, viejo por lo menos. Y comenzó mi vida en Catamarca. No puedo decir que me acuerde mucho de cuando era muy chiquito. Tengo un poco que pasar años posteriores. Aunque sí tengo un recuerdo de alguna vez en que yo era un bebé, que no caminaba todavía, que mi tía María, hermana de mi abuela, me tenía en brazos en una esquina y pasaba un autito amarillo de 3 ruedas. Yo después me quedó esa memoria de bebé en brazos. Yo después volví a consultar esa historia y fue verdad, eso había pasado. No tuve más remedio que crecer y empezar a darme cuenta de las cosas. Vivía en Catamarca, en mi casa de la calle San Martín 905, que todavía está en una sola pieza, está en venta en este momento. Y digamos que a los 3 o 4 años yo ya era chiquito, me ponían como una bombachita blanca, un calzoncillito blanco, porque hacía mucho calor. Y yo me sentaba en la tierra a jugar, que había un patio y al lado había como una parte de tierra, y yo me sentaba ahí a jugar, y jugaba con tapitas de cerveza, o algún juguetito, alguna cosa. Y observaba mi mundo alrededor, mi pequeño mundo. Según dice en la leyenda, yo era un nene muy bueno, un chico muy, muy bueno. Y hablando mal de mi mamá, como muchos por ahí lo hacemos, en ese momento, cuando era un chiquito, estaba tranquilo porque su ogro de adentro, la bruja de adentro todavía no había salido del todo. Así que yo pasé una infancia tranquila jugando ahí. Cada tanto me vestían, me llevaban a la empresa Bocio, a 3 cuadras de casa, que era de donde salían los ómnibus, me sentaban en una ventana, no tenía vidrios la ventana, así que el polvo medio como que entraba, así un vidrio pero muy rudimentario, y yo miraba y cuando el ómnibus salía, es como si yo despegara, como si partiera en ese momento en un transatlántico desde París a Nueva York. Era tan grande el sentimiento que yo tenía que estaba yéndome a Tucumán, a la casa de mi abuela.
Eran horas de tragar polvo, de tragar el camino, de pasar un viaje de 8 horas en ese ómnibus. Y finalmente, llegada a la casa de mi abuela. Era como llegar a un oasis. Un oasis de malcriaje, donde me malcriaban total. Mis abuelos paternos, maternos, me malcriaban como a nadie. Y ahí tenía otro panorama para jugar, era todo patio, aunque al fondo había la tierra que yo necesitaba y que extrañaba, como la de Catamarca, y un gallinero, donde yo podía espiar y mirar cosas raras, las gallinas y pollos. Había un taller, un tinglado, que era el taller donde mi abuelo hacía los sellos de goma, que tenía una prensa para fundir la goma para hacer sellos de goma, ese era su negocio. Y la casa de mis abuelos, que era el paraíso de un niño, donde todas las maneras de malcriar a un niño existían. Yo desde muy chiquito no iba muy lejos, pero sí podía ir a la esquina, donde había un negocio de unos catalanes, donde yo iba y pedía helado y me lo daban. No es que me lo regalaban, yo tenía cuenta corriente. Ya de chiquito, no sé qué edad era chico. Y a veces yo traía helado para mí o un helado más que me cabía en la mano para mi abuelo o para alguien así. Y jugaba en los diferentes patios, en los diferentes lugares en el suelo con diferentes juguetes, también, valga la redundancia, diferentes proveniencias. Una forma de proveerme de juguetes eran mis cumpleaños. Los 11 de febrero alguna forma de reunión se hacía y algunas cosas me traían de regalo. Todavía no había aprendido a gastar dinero yo. Después lo aprendí y cuando me recibí el dinero iba y me compraba juguetes. Siempre juguetes. Y jugué, me acuerdo horas pasando jugando, mirando. Había en el suelo, en las macetas, había helechos, yo espiaba todo. Unos caracolitos miniatura, chiquitos, con el bichito, también los juntaba. Y así me pasaba, días y horas, encantado jugando ahí con todos los mimos de mi abuela y de mi abuela, que me imagino que yo levantaba la mano y me traían algo de tomar. Mi abuelo tenía el taller para hacer sellos de goma y tenía unos estantes grandes con grandes bandejas que se abrían, estaban los tipos, la tipografía. Y el sello de goma se hacía en tipografía, se hacía un negativo con yeso y después se ponía goma y se fundía sobre ese yeso y ahí quedaba un positivo, que era el sello de goma. Y yo encantado con mirar todo eso. Era un pequeño paraíso para mí. Fueron pasando los años y ya empecé a tener algo de dinero, tenía diferentes proveedores de dinero, tíos que daban más y tíos que daban menos. El tío Johnny, esposo de tía Regina, la hermana de mi papá, era el tío que más me daba, a veces me daba $1, era mucha plata. Y para mí eso era una maravilla, así que yo buscaba la forma de darle una indirecta a mi tío para que me dé dinero. Y no me acuerdo lo que usaba, pero que decía algo así, como tío, pero mire, no sé qué ganas que tengo de comerme un helado. Y le decía cosas así, y el tío sacaba, ponía la mano en el bolsillo, y qué momento mágico ese. Ponía la mano en el bolsillo y sacaba unos billetes y sacaba $1 y me daba. Y era una fortuna eso. Y otros que me daban menos. Mi abuelo materno me daba algo, pero no me daba tanto $1, me daba por ahí 50 centavos. Entonces yo juntaba un poco, tenía un poco de plata y empecé a hacer excursiones ya un poquito más largas, ya a los 6 años, por ejemplo, ya podía ir una cuadra hasta un negocio donde vendían hot dogs, que eran una rareza exótica. Hot dog era para mí una rareza exótica, porque en Catamarca no existían. Entonces yo iba, me trepaba a una banqueta en el negocio que se llamaba OK Bar. Y había unas chicas, unos
delantales blancos y como una redecilla blanca que les cubría los cabellos, y hacían sándwiches en pan, el pan de hot dogs. Pero no solo hacían hot dogs, sino hacían otros sándwiches con nombres exóticos. Había uno de atún que me gustaba, pero yo un día vi, ya más cuando supe leer más adelante, que las latas que había no eran de atún, no eran de atún, era de caballa, que es más barato, por supuesto. Pero ese era mi pequeño paraíso terrenal, ir y gastarme el peso que me daban en, qué sé yo, 25 centavos no había Coca-Cola, Bidú, que es una marca americana, Bidú, pero es una especie de imitación de Coca-Cola. Comía eso yo, comer, gastarlo. Y a Marte tenía que ir y gastarme todo el dinero. Y después conseguir nuevo. Más adelante empecé a caminar un poco más. Y ya cerca de la casa de mi primo Néstor, eso en la calle Maipú, a media cuadra quedaba el Mercado del Norte, que todavía está, Mercado Norte de Tucumán. Y eso era un paraíso gastronómico para mí. Yo desde chiquito me di cuenta de ciertas bellezas gastronómicas. Una de ellas era unas viejas que hacían empanadas. Unas viejas con, sí, muchas redecillas había para el cabello, o cofias, y hacían empanadas de carne riquísimas. Yo para ahí me compraba una empanada, o iba con mi primo Néstor, que era de mi edad, hijo de mi tía Blima, hermana de mi papá, y entre los dos nos comíamos una empanada. Y al lado había una de las cosas más fascinantes, era lo que decíamos un turquito, pero en realidad era un libanés. Después supe que era un libanés, que tenía una gran marmita con aceite hirviendo y ponía a freír carne, que era la carne como de un kipe o kebe, que es carne molida con especies, y un cuarto de pita, de pan pita, lo abría y hacía como una pequeña hamburguesa. Eso era una total delicia. Siguiendo por el mercado al lado había unas viejas que vendían especias. Un museo, ver todas las especias, el programa de las especias, rarísimo todo. Especias de colores, rojas, mostazas, pimentones y eso. Y cruzando un poco había lo más exótico de todo, una pescadería. Y ahí sí, pulpos, calamares, langostinos, pescados. Era una maravilla ver todo eso. Era como un viaje al más allá, realmente. Saliendo y caminando, había un viejo libanés de unos bigotes grandes que hacía baklava, los pastelitos libaneses en forma así de rombo. Bueno, tengo que decir la forma después, diría rombo ahora, pero baklava era una forma muy especial, con mucha miel y nueces. Y también si me quedaba plata compraba uno de esos, y eso siempre en general con mi primo Néstor. Así que esas eran los paseos, y algunos negocios que vendían cosas, algunos juguetes, algunas cosas, y había cosas que habían sido importadas antes de la Segunda Guerra. Y había unas cajitas con caracoles o con minerales importadas de Japón, donde había pedacitos de minerales y tenían los nombres de cada uno, o había caracoles raros, tenían un vidrio. Y eso era también, yo me compraba una vez, tenía que juntar mucho dinero para eso. Para el otro lado había otro mercado, donde iba y me compraba una caña de azúcar. Y me la traía a la casa y la pelaba con un cuchillo. Ese cuchillo tenía un pequeño defecto. Todavía tengo en un dedo índice de mi mano un callo que me salió por pelar caña con ese cuchillo. Así que bueno, esa es una parte de mis odisea en Tucumán, que no es tan extraordinaria, o sí es extraordinaria, depende con qué prisma la mire el que lee esto. Después de esto viene mi bar mitzvah. Yo creo que ya hablé de mi bar mitzvah, pero si no hablaré en otro momento. Sigo en otro momento.